Vamos a ver el tema de algas. Ya está este tema. Sería la evaluación de la próxima semana. Correcto. Entonces veamos la sesión de hoy día. Que sería lo que son macroalgas. Ok, entonces veamos qué entendemos por algas. Áreas. ¿Qué conocimientos previos tienen respecto a las algas marinas? ¿Qué es las algas? Es un organismo que puede realizar fotosíntesis. Ya. Son organismos autótrofos, correcto. En realidad, las algas son las plantas acuáticas, ¿no? Y Guaman-Chambergo, ¿qué más pues definir respecto a las algas? Guamán. Sí. ¿Qué más puedes incorporar respecto a las algas? ¿Qué más puedes aportar respecto a las algas? Algunas excepciones que colonizan la superficie terrestre, algunas algas acuáticas, pero hay algunas que colonizan la zona terrestre, como las briófitas. Pueden ser unicelulares y pluricelulares. Sí, efectivamente, las algas, su distribución puede ser marinas, de agua dulce y continental, y en las superficies terrestres, ¿no? Como dice sus compañeros, son unicelulares o pluricelulares, y cuando hablamos de pluricelulares están comprendidas las macroalgas. Ugas, ¿qué más podemos comentar respecto a las algas? Me imagino que serían productoras primarias de organismos de materia orgánica y que estarían al inicio de la cadena trófica, ¿no? Sí, efectivamente, son autótrofas, reguladores de dióxido de carbono. Incluso vamos a ver en algún video la importancia ecológica que tiene las algas en este gran ecosistema terrestre. Ok. Por otro lado, podemos comentar también de que las algas normalmente se dividen en 3 grupos por la coloración que estas tienen: algas verdes, rojas y pardas. También lo vamos a ver en su debido momento. Sus aplicaciones
aparte de su rol ecológico, que es autótrofos, alimento de los herbívoros, refugio de muchos animales en diferentes estadios. Luego que se utiliza como alimento en muchos países, incluido el Perú. Sirve como insumo para la obtención de muchos derivados, entre ellos 3 productos que se utilizan mucho en la industria, que es el agar-agar, el ácido algínico y la carragenina. Y hay algunos países que obtienen incluso otros derivados de las algas, alimentos dietéticos, un tipo de mucílago que también se extrae de las algas, que también se comercializa. Las algas también, así como los recursos hídricos, también tienen mucho interés desde el punto de vista económico. Lo que pasa es que el Perú no ha orientado su visión hacia la transformación, solamente hay recolección de algunas especies. Hay países donde se desarrolla la agricultura submarina, donde hay grandes extensiones de cultivo de macroalgas. Lamentablemente estos países que desarrollan ese tipo de cultivos también se dedican solamente estrictamente al cultivo y la recolección y la exportación. No hacen transformación, sino la exportan igual que nosotros en algas secas, la muelen, la ensacan y la exportan para luego comprarla nuevamente como ya producto terminado. Entonces, esas cosas también adelante tenemos que comenzar a cambiar. Ya tenemos que ver la necesidad de darle un valor agregado a nuestros recursos naturales, porque no podemos quedarnos toda la vida en la exportación de materias primas. Entonces, justamente el rol que les compete a ustedes en la gestión de los recursos a futuro es esto, ¿no? Buscar de qué manera podemos conseguir mejor rentabilidad hacia las materias primas que soportan la pesquería, ¿no? Entre ellos está el pescado, los moluscos, los crustáceos y las algas. Entonces, ese sería el nuevo reto que tienen que enfrentar ustedes. Dime, Poca, te escucho. Poca Sanabria, ¿algo querías comentar? No, ingeniero, en Perú no, como dice, solamente producen y después lo exportan, ¿cierto? No hay ninguna fábrica que lo procesa y lo vende al extranjero como un producto ya terminado. No tenemos. Sería ideal que tengamos, por ejemplo, una planta de extracción de alginato, de carragenina, de agar-agar, como lo tiene Francia. Francia es el principal comprador de materia prima y hay otros países que también lo están haciendo, pero quizás Francia es la que ha acaparado el mercado mundial de este tipo de insumos. Pero la tecnología está disponible, solamente es cuestión de comenzar a derivar capitales y orientarlas hacia ese sector. Y nos hemos dedicado solamente también, como les decía, solamente recolección de lo que es las algas que se desarrollan así en forma natural. No hemos hecho agricultura submarina, ni intensiva ni extensiva. O sea, prácticamente en lo que corresponde a algas estamos en una actividad estrictamente depredativa, por eso que el gobierno ha tenido que restringir la extracción, más y tanto
en la zona sur y centro, donde hay un tipo de alga que era muy apetecido por los extractores y exportado, ¿no? Se exportaba a Chile, y Chile la junta con lo suyo y le exportaba a Francia. No sé qué mecanismos ha estado circulando para toda esta situación. O sea, incluso empresas grandes peruanas reconocidas están comprando estos productos de recolección y exportando de esta forma movida, propiciando como le decía, la depredación de este tipo de recursos, ¿no? El problema es que a veces el dinero, el capital, las grandes empresas no tienen este sentimiento de preservación y conservación, menos el desarrollo sostenible, ¿no? Lo tienen como cliché nomás, como herramienta de marketeo, pero cuando ya comienzan a ver dinero se olvidan de estos principios, a pesar de que la Sociedad Nacional Pesquería nos inunda diciendo de que sí, nuestra labor está concebida dentro del desarrollo sostenible, las pesquerías están desarrollándose dentro del rubro de la sostenibilidad, pero termina siendo palabras solamente líricas o declarativas, pero al final, cuando ya entran a la práctica, si fuera de ellos la posibilidad de exterminar con los recursos, lo harían a cambio de dinero, ¿no? Y eso es lo que tenemos que cambiar nosotros. Esa es la tarea que ustedes a futuro tienen que hacer, comenzar a frenar esos ímpetus del empresario de querer barrer con lo poco o escasos recursos que a veces se tiene en muchos rubros, ¿no? Una de las cosas que se exterminó y desapareció justamente la macha, por esta situación, por esta actitud de muchas grandes empresas de arrasar con todo. Lo mismo estaba ocurriendo con un tipo de macroalga en la zona sur y centro del Perú. Entonces, si el Estado no pone freno en su momento, hubiéramos tenido la misma aventura, la misma suerte que corrió la Macha. Hasta el momento no se puede recuperar esa especie. Se está haciendo intentos, pero no se está costando mucho dinero como sociedad, ¿no? Pero si en ese momento que había esa orientación de las empresas por exterminar recursos o por ir hacia recursos sin límite, el gobierno hubiera puesto freno. En este momento tendríamos nuestros machos. Entonces, a veces la reacción del Estado también es muy tardía. Y esas cosas pues tenemos que comenzar a frenarlas nosotros, ¿no? Y para eso están ustedes como actores de las pesquerías en un futuro inmediato, ni siquiera un futuro inmediato, porque aquí en un par de años ya cada uno de ustedes ahí trabajando en los diferentes rubros y exigir al empresario que cumpla con la norma, porque las normas ahorita están dadas justamente para frenar este tipo de actitudes y no volver a ir por estos senderos del exterminio. Aunque hagamos de las pesquerías una actividad sostenible, pues la sostenibilidad nos va a también garantizar nuestro medio de vida hacia lo que es la pesquería del futuro, ¿no? No solamente a nosotros, a los hijos y a los nietos, ¿no? Entonces tenemos que tener esa visión, que los recursos no solamente deben atender nuestras necesidades, sino también las necesidades de las poblaciones futuras. Ok, teniendo ese preámbulo, entonces vamos a la presentación
he puesto en la última diapositiva, pero lo voy a jalar para que vean el video. Voy a dejar de compartir un momentito para poder poner el audio. Ok, ahora sí. La importancia de las algas marinas para mantener fuera de la atmósfera al carbono. Las algas marinas son una parte vital de los recursos naturales aún disponibles para combatir al cambio climático. Y por unidad de área, los prados de algas marinas pueden almacenar hasta el doble de carbono que los bosques templados y tropicales. Así se ha comprobado en una reciente investigación internacional, que constituye el primer análisis global de carbono capturado por las algas marinas. Los resultados de esta investigación demuestran que los lechos costeros de algas marinas almacenan hasta 83.000 toneladas de carbono por kilómetro cuadrado, principalmente en el subsuelo marino. A modo de comparación, un bosque terrestre típico almacena aproximadamente 30.000 toneladas por kilómetro cuadrado, y la mayor parte del carbono está en la madera. El equipo de James Furkurian de la Universidad Internacional de Florida también estima que, aunque los prados de algas marinas ocupan menos del 0,2% del fondo marino del mundo, son responsables de más del 10% de todo el carbono sepultado anualmente en el mar. Las algas marinas solo constituyen un pequeño porcentaje del área costera global, pero la nueva investigación demuestra que son un ecosistema muy dinámico para la transformación del carbono. Las algas marinas tienen la singular habilidad de continuar guardando carbono en sus raíces y en el subsuelo de los fondos marinos costeros. Furkurian y sus colaboradores encontraron lugares donde los lechos de algas marinas han estado almacenando carbono durante miles de años. En la investigación han trabajado especialistas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC de España, el Instituto del Océano de la Universidad de Australia Occidental, la Universidad de Bangor en el Reino Unido, la Universidad del Sur de Dinamarca, el Centro Helénico de Investigación Marina en Grecia, la Universidad de Aarhus en Dinamarca y la Universidad de Virginia en Estados Unidos. La importancia de la... Ok, entonces en ese video hemos visto lo que les había comentado sobre la gran importancia en las condiciones actuales que estamos atravesando en el mundo, este tema del cambio climático y el efecto invernadero. Entonces, pues, en lo que es el mundo y el mundo futuro constituye o tiene un rol bastante importante este tema de las algas marinas. Vamos a ver un segundo video, correcto. Sí lo visualiza, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, correcto. Ok. En la zona iluminada del mar, es decir, la zona fótica, es donde viven los vegetales marinos. Por su cantidad de biomasa, destacan aquellos que conocemos popularmente con el nombre de algas. Las algas que se consideran incluidas dentro del reino de los protistas son un conjunto muy heterogéneo en el que hay tanto organismos unicelulares como multicelulares. En realidad son agrupaciones de células que forman colonias, filamentos o láminas. Las algas tienen diferentes pigmentos sensibles a la luz, lo que les permite realizar la fotosíntesis y ser la base de la pirámide trófica marina. También hay algunas algas unicelulares que pueden ser misótrofas. En función de la intensidad de luz, encontraremos unas especies u otras, pero la cantidad de algas suele disminuir con la profundidad.
En aguas limpias, a unos 70 u 80 metros, aún se pueden ver algas, pero más allá desaparecen completamente. Hay otros factores que también condicionan su presencia, entre los cuales cabe recordar la temperatura, los nutrientes y, en la zona litoral, la incidencia de las mareas. Las dimensiones de las algas son muy variables. En el caso de las unicelulares, encontramos desde algas que miden centésimas de milímetro hasta el caso de la cetabularia, una alga de nuestro litoral, que se reconoce fácilmente por su forma de seta y que mide unos 8 centímetros. A pesar de todo, es un organismo formado por una sola célula. En el caso de las algas multicelulares hay grandes variaciones en los tamaños, desde las muy pequeñas hasta el caso de las especies que forman parte del grupo de algas conocidas popularmente como kelp, como es el caso de la especie Macrocystis. Se trata de una alga típica de las aguas frías del Océano Pacífico, cuyo talo mide normalmente más de 30 metros. Aunque algunas algas sean de grandes dimensiones, sus células no forman verdaderos tejidos ni estructuras vasculares que lleven los nutrientes de un lugar a otro del organismo. De todas formas, pueden tener una especialización en sus funciones y cierta diversificación celular. Todas las células obtienen las sustancias que necesitan directamente del medio acuoso que las rodea. A diferencia de las plantas superiores, en las algas no hay raíces, ni tallos, ni hojas, pero sí que pueden tener unos rizoides que les permiten fijarse al fondo, unos cauloides, que son unos ejes similares a tallos, y unas estructuras laminares semejantes a hojas, que son los filoides. Entre las algas unicelulares hay una gran diversidad de grupos taxonómicos y de especies. Muchas forman parte del plancton, tanto marino como de agua dulce, pero otras viven cerca o en la superficie del fondo marino. La microscopía electrónica proporciona imágenes de gran detalle de su estructura y forma y pone de manifiesto la gran diversidad de estos pequeños organismos. En muchos casos, estas algas microscópicas tienen una pared celular en la que hay estructuras sólidas. En unas especies se acumulan pequeñas estructuras de carbonato de calcio, en otras hay placas rígidas de celulosa, o bien tienen una especie de cápsula o estuche de sílice que las rodea, llamada frústulo. A pesar de las dimensiones tan pequeñas, su densidad en el plancton marino es muy alta. Al morir las células, los materiales sólidos de sus paredes celulares se precipitan hacia el fondo donde se acumulan. En muchos lugares incluso llegan a condicionar la composición y el tipo de sedimento que hay en los fondos oceánicos. Dentro del grupo de las algas se consideran 3 grandes subgrupos de algas multicelulares. Se diferencian entre ellos por el tipo de clorofila y por los otros pigmentos con los que hacen la fotosíntesis, además de la presencia de otras sustancias del interior de la célula o bien de la pared celular. Estos grupos son el de los clorófitos o algas verdes, los feófitos o algas pardas y los rodófitos o algas rojas. La mayoría de algas verdes viven en agua dulce, pero también están bien representadas en el medio marino. El grupo incluye tanto algas unicelulares como coloniales y otros que forman filamentos o láminas. Tienen un color verde vivo debido a la presencia de clorofilas A y B, pero tienen además otros pigmentos complementarios, tales como carotenos y algunas xantofilas, que les sirven también para protegerse del exceso de radiación solar. Las células utilizan el almidón como sustancia de reserva. En las algas pardas no hay formas unicelulares. Las estructuras más sencillas son las filamentosas ramificadas. Dentro de este grupo se incluyen las algas más grandes. En estas algas, el color verde de las clorofilas A y C queda enmascarado por otros pigmentos como los carotenos y las xantofilas, una de las cuales, la fucoxantina, es la que da el color pardo característico de estas algas. En las paredes celulares tienen alginatos,
unas sustancias que industrialmente se pueden obtener de algunas especies de algas y que se utilizan como material espesante en muchos productos industriales. Las algas rojas o rodófitos son bastante abundantes en nuestro litoral. Su coloración es variable, a menudo es rojiza o rosada, pero la presencia de otros pigmentos hace que vaya del color marrón hasta el azulado. Estas algas tienen clorofila A, carotenos y xantofilas, además de la ficocianina, que les da color azul, y de la ficoeritrina, de color rojo, que es la sustancia que aporta el color dominante. La pared celular tiene una capa de celulosa rodeada de otra externa, hecha de sustancias gelificadas, como el agar y los carragenos, productos también de aplicación en las industrias química, farmacéutica o alimentaria. Hay especies que tienen incrustaciones de carbonatos, sobre todo de calcio y de magnesio. Estos revestimientos de sales minerales hacen que queden completamente endurecidas, a menudo como si fueran piedras. Estas algas endurecidas pueden formar los conocidos fondos de Maerl y también parte del coralígeno. Uno de los temas más interesantes de la vida de las algas es el de la reproducción y los ciclos biológicos. Las algas tienen dos tipos de reproducción. Una es asexual, por esporas, en la que no hay procesos de fecundación, y otra sexual, en la que hay emisión de gametos, fecundación y posterior desarrollo de un nuevo talo del alga. En las algas hay alternancia de generaciones, tienen unos esporangios diploides y unos gametangios haploides. El ciclo biológico básico de las algas pasa por desarrollar una etapa en la que las células tienen un número diploide de cromosomas, son los esporófitos. Por meiosis, los esporófitos forman las esporas. En este proceso, las células se quedan solo con una dotación simple de cromosomas, es decir, son haploides. En las algas pluricelulares, las esporas se forman dentro de unas estructuras llamadas esporangios. En las algas rojas se puede ver que las esporas procedentes de la meiosis quedan en grupos de 4 dentro de los esporangios. Por eso se las llama tetrásporas. Una vez liberadas al medio y según las especies, las esporas pueden desarrollarse formando algas unicelulares haploides o nuevos talos que también tienen células haploides. Son los gametófitos, que producirán las células reproductoras o gametos. Hay dos tipos de gametófitos, los masculinos que forman espermáceos y los femeninos, donde se originan los oogonios o gametos femeninos. En esta alga, los gametangios son unas estructuras similares a pelos de color verde que hay alrededor de las láminas redondeadas del talo del alga. En el caso de las algas unicelulares, los gametos se forman dentro de la célula, mientras que en las algas pluricelulares se pueden formar en estructuras especiales, los gametangios. En estas imágenes se puede ver cómo un oogonio está emitiendo una prolongación, la tricógina, que tiene como función captar la célula masculina para facilitar la fecundación. Aquí se observa cómo el extremo de la tricógina ya se ha unido a un espermacio o célula reproductora masculina. Tras la fecundación se produce el cigoto, que tiene una doble dotación cromosómica, es decir, es diploide. Esta célula, por mitosis, dará nuevos individuos también diploides, son los esporófitos.
Un proceso característico de muchas algas rojas es que después de la fecundación, el cigoto no se desprende para desarrollar otro talo, sino que, unido al gametófito, comienza a dividirse por mitosis y crea pequeñas estructuras de células diploides. Se trata de carposporófitos, que viven a expensas del gametófito haploide. Aquí se formarán esporas diploides que, cuando se desprendan y germinen, formarán los verdaderos esporófitos. De esta manera se cierra el ciclo, en el que hay una generación diploide, el esporófito, seguida de una haploide, el gametófito. Tal y como hemos podido ver, en las algas hay una alternancia de generaciones. Aunque son de la misma especie, hay casos en el que el gametófito y el esporófito tienen una apariencia completamente diferente. Es el caso de una alga de origen australiano que hace tiempo llegó a nuestras costas y que se ha hecho muy abundante. Según su aspecto, la llamamos Asparagopsis armata o Falkenbergia rufulanosa. Durante mucho tiempo se había pensado que las dos eran especies diferentes, hasta que se ha visto que la Asparagopsis es el gametófito y que la Falkenbergia es el esporófito de una misma alga. Este es un buen ejemplo de ciclo biológico heteromórfico, en contraposición a los ciclos isomórficos, donde las dos formas son iguales. Aparte de las esporas, las algas tienen otras maneras de reproducirse asexualmente, como son los desprendimientos de fragmentos del vegetal o los propágulos, que son unas ramificaciones especializadas que se pueden separar del individuo madre y originar nuevos individuos. En estas imágenes se pueden ver dos filamentos con numerosos propágulos de forma triangular. Aquí, uno de ellos está desarrollando nuevos filamentos. Aló, ingeniero, no se escucha bien el video. Se ha estancado una imagen y se escucha distorsionado, ingeniero, el audio.
Ok, creo que nuevamente estoy en línea. Se me fue la señal de internet. Y también la máquina se me apagó, por eso tuve que salir y reiniciar todo de nuevo. Pero sí me están observando, ¿no? Sí, Sí lo escuchamos, ingeniero, pero no vemos su pantalla. Si es que está compartiendo, no se ve. todavía no estoy compartiendo Ah, pantalla. Recién voy a compartir pantalla. Porque como le decía, tuve que apagar la máquina porque ya entré a una. Entonces veamos lo que... Sí, se me fue la señal de internet. Y se ha puesto lenta mi equipo también. A ver, vamos a ver. Aquí estamos viendo. Ahora sí ven la pantalla, ¿no? Sí. ¿Me confirman, por favor? Si está llegando. Sí, se ve. Ya, correcto. Vamos a dejar un poquito que se enfríe la máquina. Me parece que el video la recaliente, lo que enfríe por el video. Y al final terminaremos lo que faltaba que ya era muy poco. Entonces seguimos con el tema de algas. Les decía que las algas marinas terminan siendo de cierta forma estas algas o multicelulares, o llamadas también en algunos casos macroalgas, y las podemos visualizar con el sentido de la vista. En algunos casos son muy pequeños y en otros casos pueden tener longitudes hasta de 60 metros, como es el caso de los kelps, ¿no? Que son estas algas que ahorita por temas del cambio climático, de la acidificación de los océanos, son las que están generando quizás las mayores consecuencias. Hay pérdidas de grandes áreas de kelps debido a esta situación del cambio climático. Ahora, como habíamos visto en el video, también las algas se van a subdividir de acuerdo a la pigmentación que van desarrollando. Pigmentación de cierta forma dominante. No es que no carezcan de los otros tipos de pigmentaciones, sino la pigmentación dominante. Y de acuerdo a la pigmentación dominante tenemos las algas verdes, como vieron también en el video,
la mayor parte de algas verdes son de hábitats continentales, pero sin embargo hay una cuota bastante pequeña que se desarrolla en el ámbito marino. En el caso de las algas rojas y pardas o llamadas marrones, sí, casi todas ellas son del ámbito marino. Entonces, dentro de este grupo tenemos más o menos unas 10.000 especies identificadas. A las algas pardas le denominamos clase Parficia, a las algas rojas Rhodophycia o Rhodophyta, y a las algas verdes la Chlorophycia o Clorofita, ¿no? Por el color que va desarrollando el filum que pertenece a las pardas. En el caso es el filum Orthophyta, para las algas rojas, filum Rhodophyta, y para las algas verdes, filum Chlorophyta. Correcto, entonces ahí tiene una diapositiva, también una imagen de qué manera las algas tienen una asociación con otro tipo de recursos, una situación de simbiosis para adquirir alimento, en el caso de los otros recursos, o para buscar refugio, ¿no? Entonces, el rol ecológico de las algas en el medio marino es bastante grande y diverso. Y también habíamos visto en uno de los videos el regulador que se tiene de las algas para el amortiguamiento del exceso de dióxido de carbono. Y si nosotros pues mantenemos intactas estas praderas marinas o propiciamos su extensión, podemos resolver de cierta forma este tema de cambios climáticos, sumado a los esfuerzos que se hacen en áreas continentales de tratar de conseguir más áreas verdes, ¿no? Ahí, de cierta forma, estaría la salida para reducir este impacto del efecto invernadero de las grandes emisiones de dióxido de carbono. No solamente reducir las emisiones, sino también propiciar la intensivamente consumidores de dióxido de carbono. Bueno, es un trabajo que hay que hacerlo, pero es la única salida que se me ocurre en este momento hasta que el hombre pueda desarrollar alguna otra tecnología que pueda consumir el dióxido de carbono y reducir de cierta forma ese exceso que se tiene en el orden mundial. Pero ya en el tapete de las Naciones Unidas y de todos los organismos internacionales ya está este tema del efecto del cambio climático y las consecuencias que los recursos vivos van a tener respecto a este tema, incluido el hombre. Se acaba o se afecta a los recursos vivos y la consecuencia va a ser el hombre, porque es la base de su soporte, ese soporte de su sobrevivencia, ¿no? Bueno, entremos a la clorofita o algas verdes. Tenemos entre 6.000 a 8.000 especies identificadas, la cual la mayor parte, como les decía, pertenece al ecosistema de agua dulce o dulce acuícola. Una pequeña proporción corresponde a las aguas marinas o aguas salobres. Como su nombre se debe al fitopigmento que se presenta, que sí que presenta clorófila, que es de color verde. Además, pues también presenta tonos amarillos y la coloración va desde un verde bastante intenso hasta un verde bastante oscuro, ¿no? Su reproducción
puede ser asexual, como lo hemos visto, o fragmentación, y también una reproducción sexual. Y tenemos una imagen de otra alga verde. Esta es la que es común encontrar en las costas de acá de Lima y al sur la Ulva lactuca, que es la que le llamamos la lechuga de mar. Estas son algas expuestas cuando la marea ha bajado. Entonces vean pues la extensión que a veces en la zona de praderas estas se presenta, ¿no? Entre las algas verdes tenemos algas verdes filamentosas. Esa es la característica que tiene este tipo de algas. Pequeños filamentos, como la vimos ahí. Las algas verdes filamentosas. Tenemos algas verdes tubulares. Por esta forma de tubo que van a tener cada uno de los apéndices. Algas verdes foliáceas, las que presentan esta forma de hojas aplanadas. Algas verdes esponjosas, esta característica de tener un tipo de estructura así muy porosa. Entre las algas rojas, en este caso, que habíamos dicho que corresponde al filo rodophytas, también están identificadas unas 6.000 especies. En este caso, el pigmento dominante es el pigmento rojo, denominado picoeritrina. Es así como la clorófila es el pigmento de las algas verdes. En este caso, este pigmento, la picoeritrina, está asociada a las algas rojas, pero también las algas rojas van a encontrar picosantinas y tienen gran importancia económica por ser materia prima para la obtención de azúcares, como es el caso de la obtención del agar-agar y del ¿cómo se llama el otro? Alquinato, de las algas pardas, venía hacia el químico. En el caso de las rojas es el agar-agar, y hay otro polímero que se me acaba de ir de la cabeza. Bueno, son dos polímeros azucarados que se obtienen de estas algas. Por eso que tienen mucha importancia dentro del orden comercial. Muchas especies de estas también se utilizan en la gastronomía. En el caso nuestro, el yuyo que acompaña al ceviche corresponde a un tipo de alga roja. El nori, que se usa mucho en la comida japonesa, que se utiliza para empacar preparados de arroz llamados makis. Y los derivados de azucarados extraídos se utilizan mucho en la industria como espesante, emulsificante y como material o insumo de laboratorio, ¿no?
Son tres derivados que se obtienen industrialmente, como les he dicho, el ácido alquínico, el agar-agar, y el otro que es el... se me fue, ya lo veremos más adelante. Aquí tiene igual las características de las algas rojas, similar a las verdes. También hay algas rojas de filamentos finos, cilíndricos filamentosas, o sea, no solamente son extensiones tubulares, sino también ramificadas. Sección hueca son mucilaginosas porque presentan un gel en la parte interna, por eso esa característica de mucilaginosa. Cilíndricas, exactamente cilíndricas, como la ven ahí. Algunos de ustedes han visto este tipo de algas tapizando las rocas ahí en la zona rompiente, que es muy común en nuestras costas. Gracias por estas apéndices, ramificaciones que se presentan en forma de hojas calcificadas, estas que habíamos visto en el video también, que suelen asimilar sales cálcicas y magnesio, y le dan esta con estructura sólida, rígida. En el caso de las algas pardas, por su coloración que tiene también hay, en este caso es la fucosantina, el color dominante. No quiere decir que no tengan otro tipo de colorantes, también presenta colorantes rojos, colorantes amarillos, pero la dominante en este caso es la fucosantina, por eso esa característica media marrón que presentan estas especies. Y una de las especies que era muy extraída en las zonas úricas y se extermina es justamente la macrocistis, ¿no? Felizmente el gobierno ha aplicado algún tipo de restricciones, por eso que se ha amortiguado un poco la presión sobre este recurso. Y tenemos un ejemplo, una imagen de estas algas pardas. Pueden ser de tipo incrustante, o sea, metidas ahí entre las grietas del sustrato, filamentosas, igual que las verdes y las rojas, cilíndricas y algo filamentosas por los filamentos ramificados que presentan. Láminas o cintas delgadas, también muy común encontrarlas. Un mundo en forma de tubo o bola, cintas carnosas o gruesas, parcialmente cilíndrica, muy similar al que vimos a las algas rojas. Láminas de gran talla, es muy común en la zona sur, las encontramos bien extendidas ahí y de gran tamaño. Creo que llegan a alcanzar a veces hasta los 3 metros de longitud. Esta es la especie que era extraída por los pescadores artesanales. Y bueno, esta es la
el video que estábamos viendo. Vamos a ver si la completo. Las algas tienen diferentes pigmentos sensibles a la luz, lo que les permite realizar la fotosíntesis y ser la base de la pirámide trófica marina. También hay algunas algas unicelulares que pueden ser mixótrofas. Formarán los verdaderos esporófitos. De luz encontraremos unas especies u otras, pero la cantidad de algas suele disminuir con la profundidad. En aguas eran especies diferentes a 80 metros, aún se pueden ver algas a los ciclos isomórficos donde las dos formas son iguales. Hay otros factores que también condicionan su presencia, entre los cuales, aparte de las esporas, las algas tienen otras maneras de reproducirse asexualmente, como son los desprendimientos de fragmentos del vegetal o los propágulos, que son unas ramificaciones especializadas de las algas que se pueden separar del individuo madre y originar nuevos individuos. En estas imágenes se pueden ver dos filamentos con numerosos propágulos de forma triangular. Aquí, uno de ellos está desarrollando nuevos filamentos que acabarán formando otra alga sobre el sustrato. Con demasiada frecuencia, las algas pasan completamente desapercibidas a los ojos de la gente, que ignora el papel tan importante que tienen en el funcionamiento del ecosistema marino. Ok, en realidad ya faltaba poco. Entonces, ahí vamos a parar un poco. Retomamos a las 10:30, ¿les parece? Para ver la parte práctica. ¿Puedo hacer una consulta, ingeniero? Dime. Una consulta. Según el video, mencionó Sí. que había algas que tenían funciones específicas, de las cuales no transportaban los nutrientes desde su inicio del alga hasta la parte final. Solamente